Yo sé que estudiar bioquímica puede ser bastante complicado y para eso necesitamos de una información que sea bastante justa, precisa, resumida, fácil de memorizar para que podamos presentar nuestros exámenes y aprobar con satisfacción. Para eso nuestro canal necesita un poco de apoyo, entonces estamos dispuestos a brindarle apoyo a ustedes, brindándole nuestras guías, nuestro material de estudio, nuestro material de apoyo, que básicamente es una recopilación de todo lo que hemos encontrado en libros de mayor importancia, lo hemos resumido, lo hemos adaptado a un lenguaje bastante fácil y sencillo. Puedes descargarlo y obtenerlo a través de nuestra página web. Ingresa a bioquimicadepastor.com/biodescargas. Allí vas a encontrar nuestro contenido. Cada una de las guías cuesta solo $1. Nuestro canal necesita crecer, necesitamos hacer unos ajustes a la página web, por lo que necesitamos un poco de ayuda económica. Entonces, si estás dispuesto a obtener más información de la que está en este video, pues te invito a que descargues nuestra guía de aminoácidos por tan solo $1. Bien, sean bienvenidos a este nuevo capítulo, esta nueva etapa de Bioquímica de Pastor. Vamos a estar haciendo una serie de videos que espero superen los 40 videos. Van a ser aproximadamente 16 a 18 capítulos en donde vamos a estar hablando de todas las biomoléculas de forma separada, ordenada, y vamos a estar explicando cada una de las características. Pues vamos a comenzar con la más obvia, que es los aminoácidos, y básicamente esto va a ser una clase de generalidades de introducción hacia los aminoácidos. Lo primero que podemos observar es que todos los aminoácidos, además de la razón obvia de que están formados por un grupo amino y por un grupo ácido, dicho grupo amino está representado con el NH3. Este es el grupo amino. El grupo ácido siempre va a ser el grupo carboxílico. Cada vez que nosotros escuchemos la palabra ácido, en su mayoría siempre va a estar implicado el grupo carboxilo, excepto en aquellos casos en donde hablemos de los ácidos nucleicos, que bueno, son ácidos porque el grupo fosfato tiene mucha carga negativa y eso es lo que hace básicamente que sea considerado como un ácido. Pero si nosotros hablamos, por ejemplo, de los aminoácidos, hablamos de que existe este grupo carboxilo. Si hablamos de los ácidos grasos, existe este grupo carboxilo. Si hablamos, por ejemplo, del ácido cítrico, es un ácido tricarboxílico. Está implicado pues este grupo carboxilo. Entonces cada vez que hablemos de ácido siempre vamos a estar hablando del grupo carboxilo, a excepción de cuando hablemos de los ácidos nucleicos. Bien, la característica principal de los aminoácidos es que están formados por 4 cosas principalmente. Esas 4 cosas siempre son: en el centro existe un carbono central, un carbono único, y ese carbono es llamado alfa. ¿Por qué es llamado alfa? Porque existen dos tipos de aminoácidos: los aminoácidos que son proteicos y los aminoácidos no proteicos. Los proteicos, pues por la razón obvia, tienden a formar proteínas, y los no proteicos no lo hacen. Los aminoácidos no proteicos tienen muchas funciones en el organismo que veremos más adelante, pero los aminoácidos proteicos pues tienen la única función súper importante de crear proteínas que desempeñan múltiples funciones en el organismo. Las hablaremos más adelante en los siguientes videos. Entonces, todo está formado por este carbono en el centro, llamado carbono alfa. A estos aminoácidos, que son 20 los proteicos por cierto, se les llaman alfa aminoácidos debido a este carbono, el carbono alfa. Entonces este carbono está unido a 4 cosas. Esas 4 cosas siempre van a ser un hidrógeno, va a ser por supuesto el grupo carboxilo, que es el que le da el grupo ácido al aminoácido, y el grupo amino, que le da el grupo amino pues al aminoácido. Y la cuarta y última cosa, la que está unida a un aminoácido, va a ser esta estructura sombreada en rosado, llamada cadena R. Aquí la podemos ver representado como R. R significa cualquier cosa. Cuando hablamos de cualquier cosa, es que va a existir una cadena diferente por cada tipo de aminoácido. O sea que si nosotros tenemos 20 tipos de alfa aminoácidos, entonces nosotros vamos a tener 20 cadenas diferentes para diferenciar los aminoácidos. Estos aminoácidos que están aquí dibujados, ninguno tiene nombre. Obviamente yo me lo sé, si tú estás empezando en bioquímica probablemente no te lo sepas todavía, pero debes memorizártelo. Este aminoácido se llama cisteína, este se llama glicina, este se llama triptófano, este se llama metionina, este se llama serina, este se llama alanina y este se llama arginina. Cada aminoácido tiene una cadena R, y es la cadena R la que lo diferencia de otro aminoácido. O sea, date cuenta que todos los aminoácidos tienen el hidrógeno, fíjate que todos tienen hidrógeno, date cuenta que todos tienen el carbono central, que es el alfa, todos tienen el carboxilo, el amino, pero lo único que cambia es la cadena R. O sea,
que esto es una estructura común en todos los aminoácidos y esto es lo único que varía. Y esta estructura es la que le da la polaridad a la molécula, que la vamos a ver en otro video, es la que le da la forma en la que puede crear enlaces, qué tipo de enlaces puedes crear. Esta parte sombreada es la que le da características al aminoácido individuales y separadas de los otros aminoácidos, pues funciones y absolutamente todo diferente. Entonces, debemos memorizar por completo esta cadena R. No hay forma de nosotros aprender esto sino memorizando todos los tipos de cadena R. En este caso hay 7 aminoácidos aquí, que son 2, 4, 5, 6, 7. Este no cuenta como aminoácido porque solo tiene cadena R. Faltarían 13 tipos de aminoácidos en este video, los vamos a ver más adelante. Pero aquí estarían los aminoácidos y cada uno va a tener entonces una cadena R. Hay algunos que son de cadena corta, como por ejemplo miren a la glicina, tiene solo un hidrógeno. Pero por ejemplo miren a la arginina, miren toda la cadena que tiene tan larga. Es una cadena muy extensa de carbonos. Muy bien. Vamos a ver entonces algunas generalidades de aminoácidos. Decimos que los aminoácidos tienen un centro asimétrico. Quiero explicar algo. Este tipo de aminoácido que yo acabo de dibujar aquí es distinto a este. ¿Por qué es distinto? Primero, aquí tenemos H3N. Nosotros sabemos, por lo menos como mínimo debemos saber de química, algo de quiralidad. Esto es porque se supone que es una estructura en espejo dentro de la misma molécula y al estar del lado izquierdo se refleja de esa manera, H3N. Es lo mismo que usted escriba NH3 a H3N. Recordando siempre que el positivo le pertenece al nitrógeno y no a los hidrógenos. Hay gente que pone el positivo aquí, eso es incorrecto, debe estar en la N. CH es como si estuviésemos uniendo este carbono alfa con este hidrógeno, pero pudiera estar escrito cerca arriba, es indiferente. En este caso tenemos un grupo carboxilo que está protonado con este hidrógeno, aquí no. ¿Por qué pasa esto? Bueno, todos los aminoácidos se encuentran en forma neutra en su carga iónica. Lo vamos a explicar también en otro video. Esto dice H3N, que sería lo mismo que NH3, tiene aquí una carga positiva. Ahí casi no se ve porque la imagen es de muy poca calidad, pero aquí va una carga positiva, y ahí se medio ve. Y el carboxilo, cuando está desprotonado, cuando está en forma de COO, que tiene su carga negativa aquí, la negativa cancela a la positiva y la carga neta del aminoácido es 0. Aquí también tenemos una carga positiva y una negativa, la carga neta es 0. Y en todos estos aminoácidos, cada vez que nosotros veamos aminoácidos en el libro y en cualquier parte, en internet, en cualquier sitio, los aminoácidos siempre van a estar de forma neutra, salvo por algunos aminoácidos. Por ejemplo, el aminoácido arginina, si nos vamos a dar cuenta, tiene aquí un positivo y aquí tiene un negativo. Pero en la cadena R tiene una carga positiva también. Lo que hace que la carga positiva y la negativa se cancelen entre sí, sea neutro, pero como sobra una carga positiva en la cadena R, entonces decimos que este aminoácido estaría en forma catiónica más 1, a diferencia de todos estos otros aminoácidos que estarían en forma neutra, porque solo tienen una carga positiva y una negativa. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. En este ejemplo que yo acabo de poner acá, este aminoácido, recuerden que la cadena R puede ser cualquier cosa, supongamos que es hidrógeno, supongamos que es la glicina, él estaría en forma catiónico más 1. ¿Por qué? Porque el carboxilo no tiene carga negativa, mientras que el grupo amino sí tiene una carga positiva. Entonces sobraría una carga positiva y sería catiónico más 1. Esto lo vamos a hablar más adelante. Por cierto, los aminoácidos se abrevian AAS. Bueno, tienen 4 sustituyentes unidos covalentemente, eso ya lo habíamos hablado. 1, 2, 3, 4, carboxilo, hidrógeno, en este caso cadena R, casualmente en este caso un hidrógeno, pero fíjate cómo aquí tenemos una cadena completamente diferente y tenemos el grupo amino. Esto hace que sean asimétricos. Muy bien, el carbono central, que es el carbono alfa, es un carbono completamente asimétrico. Recuerden que un carbono asimétrico es aquel que tiene primeramente es quiral porque tiene sus 4 valencias comprometidas, y aparte de tener sus 4 valencias comprometidas, están comprometidas con cosas completamente diferentes. Fíjate que aquí tenemos un carboxilo, un grupo amino, aquí tenemos un hidrógeno y aquí tenemos un CH2, son metilenos. Bueno, y que el CH2 esté unido a otras cosas, ya eso es aparte, pero este CH2 está unido a este carbono y es un compuesto completamente diferente. Casualmente, el aminoácido glicina de los 20 aminoácidos es el único que es simétrico, lógicamente porque podemos encontrar que tiene un hidrógeno y un hidrógeno, y tiene 2 cosas iguales unidas a él y por ende es simétrico. De resto, los otros 19 aminoácidos son completamente asimétricos. Muy bien. Todos los aminoácidos poseen 2 formas enantioméricas ópticas. ¿Qué significa eso?
Los aminoácidos y todas las biomoléculas en general, después de que Louis Pasteur descubrió la isomería óptica, poseen una forma D y una forma L, una forma levógira y una forma dextrógira de dicha biomolécula. La forma D es cuando el compuesto es capaz de desviar la luz polarizada del microscopio hacia la derecha. La forma L es cuando tiene la capacidad de desviar la luz hacia el lado izquierdo. En este caso, en aminoácidos, para que se nos haga más sencillo de entender esa idea de la isomería óptica, un aminoácido L va a ser aquel que tenga su grupo amino del lado izquierdo y si en tal caso en el que tuviera el grupo amino del lado derecho, sería considerado D. Los aminoácidos D, los D-aminoácidos, son no proteicos porque no son capaces de formar enlace peptídico. Como nosotros sabemos, el enlace peptídico es aquel que permite formar péptidos y proteínas. Si no puede formar enlace peptídico, es no proteico. Entonces podemos dibujar el aminoácido en forma de NH3, podemos juntar el carbono con el hidrógeno, podemos poner incluso el grupo carboxilo de este lado, como está puesto aquí, pero lo que jamás podemos hacer es escribir el grupo amino del lado derecho. O sea, podemos modificarlo a esta forma o a esta forma, cualquiera la que más te guste, pero no puedes nunca poner el grupo amino del lado derecho porque estarías diciendo que es un aminoácido no proteico en forma D. El aminoácido triptófano no desvía la luz, la absorbe. Este es el aminoácido triptófano. Esto es un dato simplemente que aparece en los libros, un comentario, una generalidad sobre aminoácidos. Estos son, digamos, aminoácidos que presentan características diferentes, como el caso de la glicina, que es simétrica. El triptófano tiene la capacidad de emitir luz a 340 nanómetros y es capaz de absorber a 280. Absorbe a 280, emite a 340 luz, 340 nanómetros. ¿Qué pasa con esto? Que es difícil entonces el concepto de la isomería óptica, porque decimos que la isomería óptica es aquella que tiene la capacidad de desviar el rayo de luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda para D o L, y resulta que el aminoácido triptófano es la excepción porque él absorbe la luz y la viene a emitir es cuando está por encima de 340 nanómetros. Entonces por eso en práctica, en esto que es netamente teórico, nos vamos a guiar por el grupo amino. Si está del lado izquierdo, va a ser el aminoácido D. Si estuviera del lado derecho, si está del lado izquierdo, perdón, va a ser el lado L. El aminoácido va a ser L. Y si está del lado derecho, pues va a ser D. Algunas características del enlace peptídico. Yo ya he explicado en un video el enlace peptídico. Esto es simplemente algunas generalidades que después están en el libro. Dice, forma la estructura primaria. Efectivamente, el enlace peptídico va a tener la capacidad de formar la estructura primaria de los péptidos y las proteínas, que va a ser esencial para la conformación nativa del mismo. El enlace peptídico está establecido entre el grupo carboxilo del primer aminoácido y el grupo amino del segundo aminoácido. Yo les voy a dejar en la tarjetita de arriba el link al video donde explico el enlace peptídico pues detalladamente para que vayan allá y lo puedan ver. La estructura primaria única permite que la cadena polipeptídica se pliegue. En efecto, el enlace peptídico va a unir aminoácidos. Cuando supera los 100 aminoácidos ya se empieza a considerar una proteína, y dicha proteína pasa por unos niveles de conformación que son específicamente 4, el primario, secundario, terciario y cuaternario, y ella va a ir plegándose sobre sí misma y va a ir adaptando una estructura, un orden superior para adquirir la forma tridimensional que las proteínas pueden adoptar. Pueden ser proteínas globulares o pueden ser proteínas fibrosas. Entonces las proteínas fibrosas tienen funciones estructurales, mientras que las globulares tienen funciones dinámicas. Entonces el enlace peptídico va a jugar un papel importante en la conformación y la estructura de la forma determinada de esa proteína. Si va a ser globular, ya sabemos que va a tener funciones dinámicas porque va a ser, por ejemplo, una enzima, una inmunoglobulina, o si es fibrosa, entonces va a formar colágeno, va a formar otro tipo de estructura que va a ser de tipo estructural para el organismo. Entonces el enlace peptídico va a jugar un papel importante. ¿Qué pasa? Que el plegamiento de la proteína va a crear alfa hélices, va a crear láminas beta plegadas, y eso va a generar entonces una estructura, un orden superior, en este caso globular, para las proteínas que son más importantes, que desempeñan el metabolismo, como por ejemplo las enzimas. Dice, el enlace posee dos isómeros de resonancia electrónica. Ok, los isómeros de resonancia tienden a crear mucha confusión, pero es realmente algo sencillo. Es como dos formas, dos presentaciones de un mismo tipo de enlace peptídico.
El enlace peptídico clásico, les había dicho, y si hicieron una pausa y vieron el video del enlace peptídico, se establece entre el grupo carboxilo de un aminoácido. Este grupo carboxilo le pertenece a este aminoácido, y este grupo amino es del nuevo aminoácido. Cuando uno de los dos forma un dipéptido, esto le pertenece al grupo carboxilo. Aquí hubo una liberación de una molécula de agua, y aquí tenemos varias características importantes. El propio enlace peptídico es esta rayita que está acá. Esta rayita es el propio enlace peptídico. Estos son enlaces completamente adyacentes, digámoslo así, al enlace principal, que es el enlace carbono-nitrógeno que se establece entre el carbono del primer aminoácido y el nitrógeno del segundo aminoácido para poder formar el dipéptido. Entonces, esto va a presentar un isómero de resonancia. ¿Qué significa eso? Que casualmente siempre, en todos los casos, en el 98% de los casos, el carbono siempre va a estar unido a un doble enlace con el oxígeno, obviamente porque le pertenece a la estructura del grupo carboxilo. Y el nitrógeno estaba unido, acuérdense, a otros dos hidrógenos más, no sé si lo recuerdan, y esos dos hidrógenos salen para poder formar la molécula de agua. El grupo carboxilo, que estaba COO negativo, la O negativo, el oxígeno negativo, sale para formar la molécula de agua con los dos hidrógenos del nitrógeno, y se crea entonces el enlace peptídico. Existe entonces un híbrido de resonancia, otra forma de presentación del mismo enlace, en donde el carbono y el nitrógeno se unen por doble enlace, y el carbono está unido por un enlace simple al oxígeno y el nitrógeno por un enlace simple al hidrógeno. Es una otra, digámoslo así, otra forma de presentación del mismo enlace peptídico, pero es el clásico enlace peptídico. En todas las presentaciones y en todos los casos, el enlace peptídico en un 98% va a ser así, como este. Vamos a tener su carbono con doble enlace oxígeno, nitrógeno unido a hidrógeno, y así va a ser el enlace. Dice, presenta carácter parcial de doble enlace. Muy bien. El carácter parcial de doble enlace se debe a que, como ya les había dicho, el propio enlace peptídico es esta rayita que está acá, establecida entre el carbono y el hidrógeno. La cercanía que tiene este enlace, que es un enlace covalente simple, con este doble enlace entre el carbono y el oxígeno, hace que el enlace peptídico sea 50% covalente simple y 50% covalente doble. O sea que este es un enlace 50% covalente, 50% doble covalente. O sea, 100% enlace simple, enlace doble. 50% enlace simple, perdón, y 50% enlace doble. Entonces es un enlace un poquito más fuerte. Es como si fuera 1.5, algo así. Es como la mitad doble enlace, la mitad enlace simple. Tiene que ser un enlace obviamente muy fuerte para poder sujetar a las proteínas, que son demasiado importantes en el organismo. Fíjate que nos dice, el enlace no rota. Esta no va aquí. Dice, el enlace no rota. Eso es correcto. Este enlace es muy rígido. Este enlace carbono-nitrógeno es sumamente rígido. Y eso no tiende a rotar, precisamente porque es covalente simple y además tiene carácter parcial de doble enlace. O sea, es sumamente rígido, no puede moverse. Fíjate que esto es una pregunta interesante, porque anteriormente te acabo de decir que el enlace peptídico forma la estructura primaria, y esa estructura primaria va a plegarse sobre sí misma para poder formar las estructuras tridimensionales, que son, en este caso, las proteínas globulares. Entonces, ¿cómo es que un enlace rígido después se pliega? Un enlace que no se puede mover, después se pliega y crea estructuras tridimensionales superiores. Ya lo vamos a explicar. Aquí dice entonces, es mayormente trans, muy poco cis. Eso es correcto. ¿Qué significa que sea trans o cis? Bueno, eso significa, también lo podemos haber explicado en la otra imagen. Esto va a ser un enlace trans, esto va a ser un enlace cis. La disposición, este es el carbono, doble enlace oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Fíjate que el hidrógeno está hacia abajo y el oxígeno hacia arriba, que son los elementos adyacentes al enlace principal carbono, nitrógeno. Cuando están en direcciones opuestas, el enlace se considera trans, es un enlace mucho más difícil de romper. Mientras que cuando el oxígeno, por ejemplo en este caso el carbono, doble enlace oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, se disponen hacia el mismo sitio, se considera cis, es un enlace mucho más fácil de romper. Lógicamente, vamos a volver a la imagen anterior. Fíjate aquí como tenemos el oxígeno en dirección hacia arriba, el hidrógeno hacia abajo, están en direcciones opuestas, va a ser trans. Este es un enlace que casi siempre va a ser trans, obviamente porque yo necesito que sea un enlace difícil de romper, un enlace fuerte, muy fuerte de romper, porque necesito que sujete a las estructuras más importantes en el organismo, que son las enzimas, las inmunoglobulinas y pues otro montón de proteínas, actina, miosina, un montón de proteínas importantes. Necesito que sea un enlace lo suficientemente fuerte y lo suficientemente difícil de romper.
Entonces, este enlace peptídico va a ser de característica trans, tiene carácter parcial de doble enlace, presenta un híbrido de resonancia. Es importante entonces porque va a crear la estructura primaria de las proteínas y permite que más adelante se cree el plegamiento para poder formar las estructuras de orden superior de las proteínas. Entonces, finalmente, tú me dices, bueno, ¿cómo es eso que un enlace rígido tiene la tendencia a plegarse? Es porque él no se pliega, pero los enlaces adyacentes a él sí lo hacen. Fíjate lo que dice aquí, dice, el plegamiento de la conformación nativa sucede de forma espontánea bajo fuerzas no covalentes. Digámoslo así. Cuando se sintetizan las proteínas en el ribosoma, están los tres tipos de ARN, el ARN transmisor, el ARN mensajero y el ARN ribosomal. En el momento en el que el ARN transmisor lee el mensaje del ARN mensajero y comienza a agregarse aminoácidos y a unirse por enlace peptídico, comienza a crearse la proteína crece tanto, digámoslo así, adquiere tantos aminoácidos que por esas mismas fuerzas espontáneas no covalentes comienza a plegarse sobre sí mismo. Pero lo que se pliega no es el enlace peptídico, sino dos enlaces que están adyacentes al mismo. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí cuidadosamente, tenemos aquí el carbono, este sería una estructura de zigzag de un aminoácido, viene siendo lo mismo, este viene siendo carbono alfa, carbono del carboxilo, el oxígeno del carboxilo, el nitrógeno, este viene siendo el hidrógeno, otro carbono alfa, cadena R, y aquí va la secuencia del aminoácido, es la misma estructura. Si la miran detalladamente la van a entender. Aquí tenemos entonces el carbono alfa de este aminoácido, se supone que hacia acá abajo debería estar la cadena R, dibujada aquí. Este es el carbono carboxilo del primer aminoácido. Aquí está, esto sería un doble enlace, aquí habría un doble enlace para unirse al oxígeno. Tenemos la unión carbono-nitrógeno, este es el propio doble enlace, carácter parcial de doble enlace del enlace peptídico sencillo. Y el nitrógeno está unido al hidrógeno, estarían en forma trans, como lo hemos hablado anteriormente, y sería covalente, y además de ser covalente, tendría carácter parcial de doble enlace, por lo que hemos hablado. Sin embargo, tenemos algo importante que saber, que existe el enlace Phi, que está representado por este circulito con esa raya, y se da por la unión del nitrógeno hacia el carbono alfa. Fíjate que aquí tenemos la unión del nitrógeno con el carbono alfa, se consideraría Phi, enlace Phi. Este enlace sí tiene la tendencia a rotar. Mientras que la unión, el siguiente enlace se llama Si, se representa con este símbolo que lo hemos visto anteriormente, se da por la unión del carbono alfa con el siguiente carbono, que en este caso sería el carbono carboxilo. Porque fíjate que este es el oxígeno, este es el doble enlace y aquí continúa porque esto es un polipéptido. Entonces repito, el enlace peptídico es rígido. Este por ejemplo, sería Phi. Si esto es Phi, entonces aquí que no está dibujado en la imagen sería Si. Esto es Si y esto es Phi. Alrededor de cada doble enlace que nosotros veamos, que cada enlace covalente del enlace peptídico, alrededor de cada enlace peptídico, este sería el enlace peptídico, hay un enlace Si y hay un enlace Phi. En este caso hay un enlace Si y fíjate que este es el enlace peptídico y aquí hay un enlace Si y aquí hay un enlace Phi. Adyacente a cada enlace peptídico va a haber un enlace Phi y un enlace Si, siempre. Y ese enlace sí tiene la capacidad de rotar, tiene la capacidad de moverse sobre su propio eje y eso es lo que le da la característica a la proteína de poderse plegar. Por ejemplo, cuando nosotros queremos decir que el enlace gira hacia la derecha, o sea, hace que la proteína se tuerza, se gira hacia la derecha, decimos que lo escribimos con un símbolo positivo. A veces vemos en el libro que dice más 57. Eso quiere decir que estaría girando hacia la derecha en un ángulo de 57. O si vemos un símbolo negativo, quiere decir que está girando hacia la izquierda. Está haciendo un giro levógiro negativo. El símbolo negativo es levógiro y símbolo positivo es dextrógiro. Entonces, repito, tenemos el enlace covalente, que es un enlace rígido. Miren, lo voy a devolver para acá. Tenemos este que es el enlace rígido, pero el enlace que estaría aquí entre este nitrógeno y el carbono alfa sería entonces un tipo de enlace móvil rotatorio, y el enlace que estaría uniendo este carbono con otro va a ser también un enlace móvil. En este caso tenemos entonces, repito, carbono alfa, doble enlace oxígeno, nitrógeno, hidrógeno. Este es mi enlace peptídico, de hecho está señalado un cubito. Lo que está adyacente entre el nitrógeno y el carbono alfa, entonces es considerado Phi. Y lo que está entre el carbono carboxilo y el carbono alfa, entonces es considerado Si, aunque aquí no esté dibujado.
Y aquí lo podemos ver entonces. Aquí tenemos el phi de este enlace peptídico, pero aquí tenemos el si. Entonces este es phi, este es si, este es phi. Igualmente aquí tenemos si y aquí tenemos phi porque este es el enlace peptídico. Aquí tenemos si y aquí, aunque no esté dibujado, hay un enlace phi y ese es el que tiene la capacidad de rotar. Gracias entonces al enlace phi y al enlace si, las proteínas se pliegan sobre sí mismas y crean estructuras de orden superior. Bien, muchas gracias. No olvides suscribirte a este canal. Te invito a que me sigas en las redes sociales, específicamente en Instagram como Bioquímica de Pastor. No olvides visitar nuestra página web, bioquimicadepastor.com. Yo soy el profesor Pastor Colmenares. Voy a estar haciendo esta serie de videos pues, para ayudarlos en su desempeño académico. Si están interesados en ver clases particulares, comuníquense conmigo a través del mensaje directo de Instagram. Muchas gracias por todo.